Bueno, pues en este video voy a realizar la valoración, la estimación del valor intrínseco para Meta, teniendo en cuenta las conclusiones a las que llegué en el análisis anterior, en lo referente a su revenue, a los gastos operativos, al CAPEX, que por ejemplo voy a considerar el CAPEX de crecimiento. Y bueno, entonces voy a ir parte por parte, de forma muy general, explicando los inputs para aquí estimar la prima de riesgo, el beta por correlación, el beta apalancado, la tasa de crecimiento para la empresa y así llegar al valor intrínseco, además de algunos gráficos. Al final también una breve simulación en Monte Carlo. Y bueno, la fecha del análisis es el 4 de noviembre del 2022 y, y vale la pena mencionar que si están interesados en esta metodología, les voy a dejar un cupón de descuento en la descripción de este video a mi curso de análisis fundamental por valoración, ¿sí? Donde van a obtener el acceso pues a este template y entender todos los modelos, ¿no? Que vamos a ver brevemente. Bueno, entonces comenzando aquí con unos datos generales de la empresa. Está cotizando a $90 por título. Vamos a poner aquí. El market cap es de 240 billones. Me parece que a inicio del año era de 900 billones. El beta por correlación de 1.14. Los earnings per share de 10.51. El PE ratio es de 8.64. De hecho, está por debajo ya del mercado, que está en un 16, me parece. Y aquí tenemos el precio objetivo de acuerdo a los analistas en los próximos 12 meses de $156. Recordemos que esto no es lo mismo que el valor intrínseco. Estas son proyecciones de acuerdo a, la oferta, a la demanda que se espera. Pero esto no necesariamente va a coincidir con el valor intrínseco. Son cosas diferentes. Bueno, entonces aquí me voy a pasar con la primera parte. Meta es el ticker. También aquí ya estoy capturando la deuda. Todo es los datos financieros de acuerdo al último reporte trimestral, ¿sí? O en los últimos 12 meses. Y luego, como Meta está reportando sus estados financieros en dólares, la divisa en dólares, como tasa libre de riesgo voy a usar el bono de gobierno de los Estados Unidos a 10 años, es decir, el TNX, que es de 4.15%. Aquí lo tenemos. También necesito los puntos del índice del SP500, que el viernes terminó en los 3.855 puntos. Y revisando la página del profesor Damodaran, dividendos, buybacks, aquí ya los tengo, así como el crecimiento esperado del SP500 de 6.72% en los próximos 5 años. Bueno, con esta información se puede estimar el rendimiento esperado actualmente por los inversionistas en invertir en el mercado de acciones, quedando en 9.11%. Es decir, si la tasa libre de riesgo es de 4.15% y por invertir en el mercado de acciones se espera un 9.11%, tenemos una prima de riesgo de 4.96%. Recordemos que este modelo es una prima de riesgo dinámica porque al final de cuentas cambia todos los días conforme el SP500 se va moviendo. Y en esencia lo que tratamos de hacer es capturar el sentimiento de los inversionistas día con día, además de las proyecciones de dividendos y buybacks. Muy bien. Si la empresa operara exclusivamente en los Estados Unidos, pues esta sería la prima de riesgo a usar. Sin embargo, como sabemos, Meta opera en diversas regiones geográficas.
Tan solo para Estados Unidos, pues sí, comprende un 43%. Por cierto, estos datos vienen del reporte anual, ¿sí? Pero podemos ver que para Europa, que en su reporte anual dice que Europa también incluye Rusia, comprende del total de su revenue un 24%, para Asia un 22% y el resto del mundo un 9%. Con estos datos y tomando en cuenta el spread en referencia a los Estados Unidos, que vemos que para Estados Unidos es de 0, tenemos la prima de riesgo para cada una de estas regiones geográficas y con una ponderación calculamos la prima de riesgo a usar exclusivamente para Meta de 5.78%. Podemos ver que pues esta prima de riesgo es ligeramente mayor que, que para Estados Unidos, de 4.96%, lo cual pues tiene sentido, ¿no? La empresa está expuesta a Asia, otras regiones del mundo como es Latinoamérica, en fin. Ahora ahorita voy a regresar a esa parte, pero vamos a ver la beta por correlación. Esta la podemos obtener de alguna página financiera como Yahoo Finance, Finviz, o la podemos calcular nosotros, que me está dando de 1.13. Sin embargo, como saben, la beta por correlación no es la mejor forma, pues sí, de usar al momento de valorar una empresa, simplemente porque es muy sensible al periodo en el cual tú estás usando para calcularla, pero también al mercado de referencia. Entonces, para empresas que están en Estados Unidos, pues claramente podríamos usar el SP500, pero aún así no refleja del todo los fundamentales. Es más que nada los movimientos del mercado. Ahora, por esta razón, aquí estoy haciendo el cálculo para la beta apalancada, que esta es la apropiada a usar al momento de valorar una empresa. Para comenzar, yo estoy considerando pues que Meta opera únicamente en el negocio de publicidad. Aquí vemos los revenues totales de acuerdo a su último reporte anual. Aquí sí estoy usando el reporte anual, observen, tanto para las regiones geográficas y para Beta, porque el reporte anual pues comprende todo ese periodo, ¿no? Los 12 meses y así tenemos una mejor perspectiva ya final, algo que por el momento todavía no tenemos. Todavía necesitaríamos el próximo trimestre y bueno, entonces es un poco más estable la información. Y con esto estoy estimando el beta apalancado para Meta de 1.14. Para este análisis pues es muy similar al beta por correlación. Sin embargo, la mayoría de las veces sí vamos a encontrar diferencias y se recomienda siempre pues usar este beta apalancado. Observen la importancia, ¿no?, del beta apalancado, porque tomamos en cuenta la deuda de la empresa. Si la empresa adquiere mayor deuda, el beta apalancado aumenta y por lo tanto el riesgo al momento de invertir en la empresa. Finalmente podemos obtener el cost of equity, que me está quedando en 10.79%. Aquí vemos el modelo, que es la tasa libre de riesgo, sí, pero además como estamos invirtiendo en el mercado de acciones, en este caso Meta, necesitamos la prima de riesgo y el beta, que el beta es lo que define ese riesgo relativo con otras empresas dentro de su misma industria, en este caso de la publicidad. El costo de deuda es relativamente sencillo de determinar, aquí lo tenemos. Y finalmente el WACC, de acuerdo a los pesos que estamos obteniendo para el costo de deuda y el cost of equity, quedando en un 10.5%. Debo mencionar que si ustedes investigan en internet el WACC para Meta Platforms, en estos momentos la mayoría de las páginas lo van a reportar en un 8%, 9%, 9.5% como máximo. A mí me está dando un poco más elevado y la razón de nuevo es porque estoy teniendo en cuenta estas regiones geográficas, algo que muchas veces se olvida y simplemente asumen pues la empresa como si fuera totalmente de Estados Unidos
o todo su revenue viniera de Estados Unidos, pero claramente no es así. Si el WACC aumenta, pues la valoración disminuye. Pero me parece que es lo apropiado. Entonces, este es el WACC que yo voy a usar en mi valoración. Ahora sí vamos a pasar a lo que es la estimación de la tasa de crecimiento, lo cual es interesante, ¿no? Para Meta, como vamos a ver. Aquí ya tengo estos valores de entrada, el net income. Aquí sí ya empiezo a tener los datos de su último reporte trimestral, ¿sí? De la columna de los últimos 12 meses, porque queremos tener lo más preciso al momento del valor intrínseco. Entonces, comenzando con el net income, quedó en 28 billones, el EBIT 35 billones. Ahora, para los retained earnings, al final de cuentas es con lo que la empresa se queda una vez que hace pago de dividendos y pago de sus obligaciones en el corto plazo. Una forma de también válida de usar los retained earnings al momento de valorar una empresa, pues es simplemente restar el net income que reportó menos sus obligaciones, ¿sí? Sus obligaciones en el corto plazo. Y si pagara dividendos, pues también se le restamos. Como Meta no paga dividendos, aquí lo único que estoy haciendo, me voy a Financials. Y aquí, columna de los últimos 12 meses. Vamos a ver su net income, aquí está, 28,832. A este valor, aquí lo tengo en la calculadora, 28,832. Me voy al balance sheet y me aseguro que esté en el último trimestre también, quarterly. Vamos a ver los total liabilities, current liabilities, 22,687. Entonces le resto 22,687 y me resulta en 6,145. Es decir, voy a asumir de que de esos ingresos netos que tiene la empresa, paga sus obligaciones en el corto plazo y se queda con 6,145. Es lo que yo estoy usando como los retained earnings. Si una empresa, además de esto, pagará dividendos, pues también se los tendríamos que restar, ¿no? Y también tenemos el operating cash, lo obtenemos en el reporte del cash flow. El CAPEX, 27 billones, lo cual, como veíamos en el video anterior, esto va en aumento. Depreciación, cambios en working capital, en fin. Y ahorita voy a mencionar el correction factor. Para comenzar, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, la tasa de crecimiento por retención, es decir, los retained earnings, es de 4,9%. Sí, es relativamente bajo, pero está bien, así es lo que encontramos en el cálculo. Pero la tasa de crecimiento por reinversión es de 22%. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, de que en esta primera tasa por retención, pues estamos asumiendo de que estos retained earnings se están usando para expandir el negocio, ¿no? Lo cual así lo dejamos de un 4,9%, pues precisamente porque 6,145 es relativamente poco comparado con todo el net income que tiene. Pero donde sí vemos un mayor crecimiento es en esta tasa de reinversión, porque aquí ya consideramos el CAPEX. Ahora aquí viene lo interesante, si aumentamos el CAPEX o si la empresa aumenta este gasto en CAPEX, pues esta tasa de crecimiento va a aumentar. Entonces, ¿dónde está el truco aquí? Muy sencillo, de que si aumenta el CAPEX, ¿qué va a pasar con el flujo de caja? Bueno, el flujo de caja va a disminuir. Entonces, claramente podemos ver cómo existe como un equilibrio, ¿no? Sí, la empresa puede destinar más en el CAPEX con el objetivo de aumentar el crecimiento, pero eso va a reducir temporalmente lo que viene siendo el flujo de caja y potencialmente si usa demasiado CAPEX o si gasta demasiado en CAPEX, su valoración se va a ver afectada. Entonces hay como un punto intermedio ahí. Y bueno, yo para Meta Platforms estoy asumiendo de que este CAPEX es de crecimiento y esto es importante, ¿sí? Yo siempre les digo que en la valoración
depende mucho tu análisis previo fundamental de la empresa. Porque si otro inversionista dice, ¿sabes qué? Yo creo que estos gastos que está realizando la empresa, que en infraestructura, en nuevos equipos de inteligencia artificial, en fin, simplemente ya no va a ser competitivo, ya no le va a ayudar. Bueno, entonces este CAPEX ya no lo podrías considerar todo de crecimiento y tendrías que reducirlo y eso bajaría las estimaciones de crecimiento. Pero en mi caso, en mi análisis, yo considero que es de crecimiento y así lo voy a dejar, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Un 22% de reinversión y una tasa de crecimiento de 4.9. Aquí simplemente ponderamos para obtener una tasa de crecimiento de 13.4%, lo cual me parece apropiado, sí, me parece una tasa de crecimiento realista, dadas las condiciones actuales, las condiciones macroeconómicas, sobre todo los fundamentales de la empresa. Entonces, además que estoy usando un factor de corrección de 0.7, y esto en el curso del análisis fundamental lo vemos a detalle, pero básicamente si tratamos de corregir, ¿no?, por estas incertidumbres que podemos tener en un futuro, y yo lo estoy recortando hasta un 0.7 del 19% por 0.7, quedando en 13.4%. Muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que tienen otras páginas de las expectativas de crecimiento para Meta. Si me voy a Finviz es curioso porque en Finviz no hay dato, o tal vez se están actualizando, pero por el momento no tenemos. De ahí la importancia que nosotros queremos hacer nuestras estimaciones propias, ¿no? Entonces no lo voy a considerar. Para Saks es de 8.13%. Recordemos que estos son en los próximos 5 años, ¿ok? De ahí también de dónde viene este factor de corrección. En Simply Wall Street de 21.11%. Ahora aquí en Simply Wall Street, recordemos, aquí me voy, en Future Growth. Estas son las proyecciones de crecimiento en los earnings per share, pero aquí está simplemente en ver data. Tenemos estas, ¿no? Para el 2023, 2024, 8.29, 10.06 es lo que yo estoy usando aquí. 8.29, 10.04, y con estos dos datos estoy obteniendo un cambio en porcentaje del 21%. Si tomo un promedio de estos, me llego a una tasa de crecimiento promedio del 14.6%, que vean que no está muy alejado de lo que yo acabo de calcular. Ahora, es importante mencionar lo siguiente. Yo revisé en Yahoo Finance y en Yahoo Finance me parece que es negativo, ¿sí? Entonces vamos aquí, nada más para corroborar, análisis. Vamos a buscar estimaciones de crecimiento en los siguientes 5 años de un menos 17%, es lo que ahorita está en Yahoo Finance. Personalmente, yo creo que este no es un escenario realista para Meta Platforms. Probablemente en el siguiente año, en los siguientes 2 años, negativos sí se podría tomar en cuenta, pero a partir del año 2, 3, 4, 5, creo, y de nuevo, esto está muy relacionado por el análisis previo que hice en el otro video, donde una vez que el ciclo económico comience a mejorar, el revenue va a venir, porque todo se debe a factores en el corto plazo, el revenue va a comenzar a aumentar y las estimaciones van a aumentar. Entonces, me parece que dejar una tasa de crecimiento negativa en los próximos 5 años no es lo apropiado en base a mi análisis. Entonces yo estoy comenzando con un valor 13-14% en los próximos 5 años. Ahora, ¿alguien podría comenzar con los primeros 2-3 años negativo? Por supuesto que sí. Pero, de nuevo, yo aquí estoy dejando como ese promedio, ¿no?, esperado en los próximos 5 años. Muy bien, ahora la parte que nos interesa. El valor intrínseco, un WACC de 10.5%. El número de acciones
el más reciente. Eh, la, la tasa de crecimiento a perpetuidad, esto es todo un tema de estudio, pero estoy dejando igual, ¿sí? Lo que viene siendo el TNX o la tasa libre de riesgo de 4.15. Básicamente la idea pues es mantener la consistencia, recordemos, entre la inflación, entre las expectativas de cash, en fin, la divisa, por supuesto. En eso estoy usando este valor. La deuda total actual, el cash que actualmente tiene la empresa, porque esto le aumenta valor al final de cuentas, 47 billones. Y el flujo de caja, esto es lo interesante, estoy usando 26 billones. Aquí tenemos el flujo de caja libre, 26 billones. Que lo que les comentaba, ¿no? El flujo de caja es la diferencia del operating cash con el CAPEX. Si aumentas el CAPEX, te disminuye el flujo de caja. Por el momento es de 26 billones y yo espero que se mantenga de hecho positiva, ¿sí? En los próximos trimestres. ¿Por qué no estoy usando el Free Cash Flow? Bueno, aquí podemos ver que sí, dado la reinversión que se está considerando, pues este Free Cash Flow nos quedaría muy bajo y creo que no sería lo más apropiado. Por esta razón siempre se recomienda usar el Free Cash Flow así, ¿no? Simplemente la diferencia del CAPEX, perdón, del Operating Cash con el CAPEX. Y bueno, del Operating Cash sería muy optimista. 54 billones definitivamente no lo creo. Por eso este es el valor apropiado a mi criterio. La tasa de crecimiento lo estoy dejando 13.4% me dio mi estimación. Aquí el promedio es de 14%. Me estoy quedando con un 13%. ¿Okay? El modelo usar de transición, dado que de hecho aquí podemos ver, ¿no? Ya es una empresa grande, bien establecida. Y bueno, sí está pasando por un momento de incertidumbre, pero aún así yo estoy dejando la transición como el modelo apropiado. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, tenemos lo que viene siendo 13% en los primeros 5 años y a partir del año 6 comienza a reducir. ¿Sí? 11.23, 9, en fin. Aquí dice 10 años, pero recordemos que el valor terminal es lo que en efecto va a terminar de contabilizar los años que siguen, que por su forma matemática del valor terminal, así podemos hacer prácticamente la proyección pues de todo el ciclo de vida, ¿no? De la empresa. ¿Qué es lo que encontramos de acuerdo a este análisis? Un valor intrínseco de $263 por acción. Y si el precio de cotización se encuentra en los $90, significa que de los $90 a los $263 hay un potencial beneficio de 190%. Ya sabemos, ¿no? Que siempre el valor intrínseco tiene que ser acompañado de los fundamentales y de los riesgos, por supuesto, que presenta la empresa. Para algunos esto puede ser demasiado, beneficios, pues sí. Sin embargo, consideren también el riesgo. Y finalmente la parte de diversificar, ¿no? Nunca ningún inversionista, digamos, consideraría un 50% de su portafolio de una empresa, pues claramente no sería así. En mi caso yo tengo un 10-11% de mi portafolio y listo, yo ya no pensaría adquirir más títulos porque ya estoy al límite. ¿Okay? Muy bien, ¿qué es lo que podemos ver? Aquí el modelo de crecimiento de transición, comenzamos con un 13%, después comienza a reducir gradualmente hasta encontrar la tasa libre de riesgo. Las proyecciones del market cap, aquí es donde nos encontramos actualmente en los 200 billones y en la última proyección quedarían 700 billones. Muy similar, ¿no? A donde estaba al inicio de este año. Y esta pequeña gráfica donde vemos el discounted cash. Entonces aquí vemos las proyecciones futuras, pero como cuando las traemos al presente, por este WACC de 10.5%, pues se empieza a hacer evidente. Y
Y bueno, ¿qué más? Ahorita paso a la simulación de Monte Carlo. Simplemente quiero poner esta imagen. A ver, no recuerdo si esta es la más actualizada. Mejor me paso aquí, ¿sí? De Simply Wall Street, en donde dice Valuation. Vamos a ver cómo lo están valorando ellos. Su cálculo. Share price. Aquí está, ¿no? Se encuentra la acción cotizando a $90. Ellos están dándole un fair value de $426. A mí me parece muy optimista este escenario. $426 definitivamente por el momento yo no lo veo factible. Sí se me hace que esta valoración es más apropiada, $263. De hecho, en el último trimestre yo la valoración estaba en los $300 y ahorita ya bajó ligeramente, ¿sí? Y bueno, para terminar, hice una simulación en Monte Carlo. En esta simulación en Monte Carlo estoy considerando la incertidumbre que puede tener el WACC, un 10.5% con un error de 10%. Por la parte inferior, el límite inferior sería un 9.45%, es decir, menos riesgosa, pero por la parte superior, un mayor riesgo hasta con un 11.55%. Estoy considerando una distribución normal. La segunda variable en incertidumbre sería la tasa de crecimiento, un mínimo de 8.13% que corresponde con lo que estima Sachs, el valor más probable 13% de acuerdo a lo que yo calculé y un máximo de 14%. Entonces estoy considerando aquí una distribución triangular. Vemos cómo está sesgada a la derecha. Y bueno, aquí tenemos ya el proceso, todas las iteraciones. Al final lo que importa es esto, ¿no? Donde podemos ver que aquí la media sería de $246, con un mínimo de 236 a un máximo de 257, considerando este sigma. Este sigma, donde todos los datos es de un 38% de los datos de toda la población, lo cual es el que usualmente se considera, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esta simulación de Monte Carlo? Bueno, que de acuerdo a estas variables por incertidumbre, el valor intrínseco más probable se encuentra pues precisamente entre estos rangos, 236 a 257. Mi valoración sin simulación me da en 263. Entonces, aún así, ¿no? La empresa se consideraría infravalorada con ambos análisis. La conclusión final es que definitivamente se encuentra infravalorada por mucho, ¿sí? Pero, de nuevo, no hay que olvidar los riesgos asociados que actualmente tiene la empresa, porque sí los hay definitivamente, pero es ahí donde debemos de valorar también nosotros como inversionistas cuál es nuestra estrategia de inversión con esta empresa y estar conscientes que su recuperación no va a ser inmediata. De nuevo va a ser progresiva, va a ser lenta por los siguientes meses y, y bueno, a seguir monitoreando la empresa, ¿no? Ok, pues esto sería todo y gracias por escuchar.